En lo que vamos a ver hoy, he intentado elegir un tema que es bastante de actualidad, que tiene que ver un poco con los tiempos difíciles que vivimos, y la pregunta es si hay mejores estrategias que pueden utilizar las empresas en estos momentos que podemos considerar que son más difíciles, ¿vale? Entonces, hay una serie de preguntas que yo generaba en la sinopsis y que os compartí, la podemos repetir. La idea que a veces se preguntan algunos empresarios es si hay decisiones que se pueden tomar hoy distintas o mejores en función de las circunstancias de recesión probable que se nos está avecinando, qué deberías y qué no deberíamos de cambiar de nuestra estrategia entonces, ¿vale? Si existen estrategias que hagan que uno pueda tener más éxito, ¿vale? Y cómo influye también la dinámica del sector. Yo creo que estas son algunas temáticas que a través del desarrollo que os voy a hacer durante esta clase, pues vamos a poder ir resolviendo. Yo creo que la realidad es que vivimos tiempos ahora mismo, yo diría más que inciertos, hablan del entorno VUCA, ya lo conocéis. Yo creo que están convergiendo básicamente dos contextos. Hay unos contextos más coyuntural, que es lo que nos está, lo que está en los medios y que vivimos cada día en nuestras empresas, pues la guerra que tiene las consecuencias que nos está generando, tanto en caída de mercados como los incrementos de los costes energéticos, todo lo que tiene que ver con la inflación, que también es una derivada de esta cuestión y de otras muchas en el pasado. Tampoco vamos a hacer una clase de economía ahora, pero todo lo que tiene que ver con inflación, lo que tiene que ver con el gas, lo que tiene que ver con el acceso a las materias primas, hay un entorno que coyunturalmente está dificultando realmente la operatoria de muchos negocios. Esto se está juntando con unos efectos más estructurales y que ya estaba, digamos, en la agenda de las compañías, que tiene que ver con todos los procesos de digitalización, todo lo que es los procesos de globalización de los negocios de las empresas, todo lo que tiene que ver con los criterios ESGs a poner en marcha en nuestras compañías, los cambios en las regulaciones, la gestión del talento en las organizaciones con lo difícil. Entonces, están convergiendo unas situaciones más coyunturales con otras más estructurales que hace que en el fondo estamos en un entorno, podríamos decir que inédito, probablemente es el entorno más difícil de gestionar que han tenido los directores generales de la compañía por muchos años, pero bueno, la realidad es que este entorno que es completamente nuevo, pues de alguna forma es a lo que nos tenemos que dedicar. Yo no pretendo ahora mismo entrar en la especulación de si todo lo que es el contexto coyuntural va a durar mucho, va a durar poco. Hay mucha gente, economistas, gurú, visionarios, agorreros, que se dedican, digamos, a especular. Fijaros, os voy a dar un par de datos muy curiosos, un par de reflexiones muy curiosas, que además pueden ser contradictorias. Fijaros lo que dice, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que es un informe de perspectivas económicas mundiales, ha salido hace unos pocos días y nos dice la inflación va para largo, la crisis energética especialmente en Europa, no es un shock transitorio. El realineamiento geopolítico del suministro de invierno de 1922 será difícil, pero el de 2023 será mucho peor, ¿vale? O sea que fijaros la situación que nos está pintando el Fondo Monetario Internacional. Y sin embargo, un reciente estudio de KPMG a 2.000 CEOs a nivel europeo, mundial, de hecho, de los que creo hay un centenares españoles en compañías muy relevantes, publicado, digamos, en los mismos días, dice que un 72% de los CEOs españoles confía en el crecimiento de la economía global en los próximos 3 años, que el 96% prevé una recesión en los próximos 12 meses, pero que el 64% dice que será suave y de breve duración. Fijaros bien qué contraste de opiniones entre unos y otros. Ya no sabemos quiénes tienen interés, quiénes no, si unos son excesivamente optimistas para con sus negocios porque hay decisiones que no se quieren tomar, o otros, no, la verdad es que no sabemos bien. Pero fijaros bien que yo creo que más allá de todo lo que son los debates que se pueden estar habiendo en los medios de comunicación, en las redes sociales, si va a durar o no va a durar, la realidad es que nosotros como directivos a lo que nos tenemos que atener es a los datos y a la tendencia de los datos y luego intentar hacer ejercicios de previsión, que no de predicción, porque predicciones es imposible hacer porque hay una ausencia absoluta de información y por lo tanto no podemos hacer predicciones. Lo que sí podemos es hacer previsiones. ¿En función de qué? De datos que pueden aparecer
y de la extrapolación de datos. ¿Qué nos dicen los datos? Pues probablemente los datos lo que nos dicen es que la inflación, y esos son datos que han sido publicados también recientemente, la inflación cuando excede el 5%, y estamos sobre 9-10, pero cuando excede el 5%, tarda aproximadamente 2 años en volver al 5%. Y estos son datos, una tendencia estadística sobre los últimos 120 años. O sea, que estudios de la inflación en el mundo por países en los últimos 120 años dice que cuando excede el 5%, la inflación, volver al 5% cuesta prácticamente pues, un par de años. Y volver por debajo del 2, que es lo que sería una inflación correcta, puede tardar hasta 20 años. Aquí lo dejo, eso dicen los datos y eso dice la tendencia de los datos. Es lo que es. Igual dura un poquito menos o dura un poquito más. Lo cierto que no lo sabemos. Hay un economista alemán que decía hace un tiempo, la inflación es como la pasta de diente, ¿eh? Es muy fácil sacarla del bote, pero es muy difícil volverla a colocar. Bueno, pues es un poco lo que creo que puede estar sucediendo. Entonces, al fin y al cabo, lo que nosotros nos tenemos que preocupar es, sí que es cierto que cuando hay tantas variables que están implicadas en sucesos, la capacidad de prever es más complicada. Si fuera una sola variable, un solo atributo, pues igual podríamos hacer determinados ejercicios, pero cuando converge tanta variable, intentar hacer el ejercicio yo creo que no merece la pena. Y por lo tanto, siendo muy prácticos, lo que tenemos que hacer en nuestras empresas, probablemente, y es una primera ya conclusión que me gustaría que os quedarais, la primera conclusión es que tenemos seguramente que volver a repensar nuestros mecanismos y nuestros procesos de toma de decisión en las organizaciones. O sea, si este entorno de cambio rápido, de cambio frecuente, motivado por múltiples factores, es la tendencia, es el entorno nuevo con el que vamos a tener que gestionar otras organizaciones, más que muy probablemente la forma tradicional que hemos tenido en nuestras empresas de analizar y tomar decisiones ya no sirve. Probablemente eso de hacer solo reflexiones en solitario, y tomar decisiones trascendentales en estos negocios, igual ya no es el camino. El tema de la toma de decisiones es un asunto que abordaré en un próximo directo porque es un asunto que me apasiona y bueno, los seres humanos somos presos todos de nuestros sesgos. El concienciarnos de que los sesgos nos pueden estar incapacitando en algunos momentos por los propios miedos que tenemos como personas y que proyectamos a nuestras propias organizaciones, probablemente debamos de iniciar determinados mecanismos nuevos que nos ayuden a compensarlos. Decisiones en equipo, traerte a gente que te ayude más objetiva, que te ayude a complementar tus visiones y tus opiniones. Yo lo trataré en otro directo, pero quedaros con la idea de que nuestra forma de tomar decisiones en las organizaciones no puede ser la que teníamos hace un tiempo, ¿vale? Es la primera conclusión. Voy a compartir aquí la pantalla, a ver si lo vamos a ver todos. Muy bien, vamos a poder ver. Vamos a pasar a la segunda slide. Hay un proverbio inglés que me encanta. Me encanta porque es británico. La verdad es que parece que se han olvidado un poco nuestros amigos británicos de la esencia de este proverbio. Dice, espera lo mejor, prepárate para lo peor y gestiona lo que venga. ¿Vale? Voy a utilizar la estructura de este proverbio, las 3 partes, esperar lo mejor, prepararte para lo peor y gestionar lo que venga, para estructurar un poco esta misma presentación. Porque creo que resume mucho de lo que tiene que ser el papel del CEO hoy al frente de su negocio o cualquier emprendedor o cualquier director de cualquier unidad de negocio o departamento que tiene que tomar decisiones sobre una cuenta de resultados y sobre unos equipos. Entonces, la primera reflexión, voy a empezar por la parte de, primero, prepárate para lo peor. ¿Vale? Vamos a ir, prepárate lo peor. Entonces, prepárate para lo peor. Lo primero que os quiero decir es que en un entorno complicado, de probable recesión, como decía, bueno, aquí me adelanta, lo primero que tenemos que saber es que existe una jerarquía en los objetivos de la empresa. Primero, sobrevivir y luego ganar. Esta regla la aprendí y la interioricé mucho en las crisis financieras de los años 2008 en adelante. Es decir, cuando veía tantas compañías que para intentar sobrevivir lo que buscaban era
acelerar los crecimientos en volumen cuando se metían de alguna forma, haciendo esto seguramente en una situación de endeudamiento imposible de gestionar, vendiendo más, cada vez más a precios más baratos, empeorando los márgenes y financiando eso con una financiación que en la que entonces cada día era más escasa. Por lo tanto, cuando vienen periodos de recesión, lo primero que nos tenemos que preocupar, con independencia de nuestras situaciones, asegurar la supervivencia de nuestra compañía y luego ganar. ¿Ganar qué es? Evidentemente, llevar a cabo nuestras estrategias. Si la compañía está bien, evidentemente puede y debe seguir trabajando en ganar porque la supervivencia la tiene más asegurada. Pero las compañías que ya van sufriendo, que ya van estando tensas, tienen que de alguna forma pensar primero en la supervivencia. ¿Por qué digo esto? Pues fijaros, lo que dicen mucha experiencia en muchos procesos de recesión en el pasado, vividos aquí en España y fuera de nuestro país, es lo que estáis viendo aquí. La situación de una empresa al inicio de una recesión condiciona su desempeño durante la misma. Es decir, si yo ya entro ranqueante al inicio de este proceso, la probabilidad es que yo vaya a salir de entrada reforzada es muy difícil. Es muy difícil que yo consiga en un periodo de recesión lo que no he sido capaz de conseguir cuando yo tenía un viento favorable. Sin embargo, muchas veces nos vemos empresas que intentan luchar de una manera seguramente igual no tan racional, para intentar sacar la compañía adelante sin tomar igual las decisiones que debían ser las más adecuadas. Por lo tanto, lo primero que tenemos que no equivocarnos es hacer el diagnóstico de por qué estamos como estamos. Estamos como estamos porque tenemos la recesión actualmente y nos falta materias primas o ya venimos tocados porque el modelo de negocio que tenemos no es tan óptimo, porque el mercado ha dejado de reconocer la validez de nuestra propuesta de valor y entonces ya está habiendo un progresivo empeoramiento de nuestros resultados, inicialmente las ventas, enseguida los márgenes y al final sufrimiento por la caja. Entonces, es muy importante que hagamos un buen diagnóstico lo más objetivo posible. Para eso creo que tenemos que enamorarnos más de las realidades de que a veces de nuestro propio negocio, porque a veces nos podía estar cegando. A veces somos rehenes de nuestra inercia al frente de un negocio y lo más importante es que abramos los ojos y tomemos mucha conciencia de en qué situación estamos. De hecho, eso ya lo estamos observando en el día a día. Ya estamos viendo compañías que en este entorno complicadas, hay algunas que les va bien porque a todo mundo no le está afectando de la misma manera, pero ya estamos viendo algunas compañías que están en sectores complicados, algunos los conocemos del entorno cercano que tenemos aquí, por la zona de Valencia, que están tomando decisiones que les está llevando a acelerar su crecimiento en un periodo, sin embargo, complicado, a costa de margen y con un gran coste de deuda. Esto puede ser una estrategia correcta si tú ya estabas bien y esto no va a durar demasiado tiempo. Pero si tú estás tocado y esto se alarga, esto puede ser muy difícil para el futuro. Fijaros bien que cuanto más frágil estemos al inicio de la recesión, y cuando hablo de fragilidad, siempre hablo de fragilidad relativa comparando con los otros jugadores que tenemos en el sector. Es decir, el tamaño empresarial no tiene por qué ser siempre una debilidad, pero si tú estás operando en un sector en el que tus competidores son el doble, el triple o 10 veces más grande que tú, y que es un sector que se construye sus márgenes habitualmente sobre economías de escala, es probable que tú sufras más por tu tamaño que una que igual es más grande, probablemente. La diversificación de los mercados puede ser también una protección. El que una compañía esté poco diversificada en clientes, poco diversificada en canales o en mercados a los que atiende, puede ser una debilidad si está operando en un sector en los que los competidores están muy diversificados. Por lo tanto, no es que estar diversificado está bien o está mal, ser pequeño está bien o está mal, ser más rentable está bien o está mal. Siempre dependerá del sector en el que tú operas y contra quién te estés mirando. Si tú estás en un sector
en el cual tu rentabilidad es sistemáticamente inferior a la media de tu sector, pues probablemente puedas estar sufriendo más y tengas una situación más frágil, ¿vale? Vamos a analizar las 4 estrategias que se pueden seguir ante un proceso de recesión. Vamos a ver las 4, creo que las estáis viendo en la pantalla. La primera es la del repliegue. La primera es la del... Un segundito, ¿se ve bien? Sí, vale. La primera es la del repliegue. Entonces, ¿qué significa el repliegue? Bueno, significa pues reducir costes y reestructurar la compañía. Es decir, esto es una situación que es probablemente a corto es útil. ¿Por qué? Porque te ayuda a compensar con tu reducción de costes y tu reestructuración la merma de negocio que tienes como consecuencia de la recesión. El inconveniente que tiene esta estrategia es más en el medio plazo. A medio plazo, las compañías que han reestructurado de manera intensa y han reducido coste, sobre todo si han operado con sectores versus jugadores o competidores que no hacen lo mismo, porque pueden permitirse no hacerlo, pues hace que en la salida de la crisis puedas salir con desventaja, porque no has podido capitalizar la madurez de todas las actividades, iniciativas que uno ha podido haber lanzado en este periodo, sin contar en el impacto que esto produce pues, en el talento. Sin embargo, es una estrategia que se utiliza habitualmente y, por cierto, es una estrategia que igual hay compañías que no tienen más remedio que utilizarlas. Las compañías que están mal, de entrada, ya al inicio de la recesión, pues probablemente sea lo que deben de hacer en una primera etapa para en cuanto puedan empezar a invertir, siguen invirtiendo. La segunda es la reinvención. La segunda es la reinvención. Con la reinvención lo que podemos conseguir, de alguna forma, es invertir, aprovechar la situación del mercado para invertir. ¿Invertir en qué? Nuevos modelos de negocio, optimización de nuestra cadena de suministro, resiliencia de nuestra cadena de suministro. En estos momentos hay una reflexión sobre cómo reubicamos nuestras cadenas de suministro, nuestras fuentes de aprovisionamiento, pero a la vez las hacemos más resilientes por las necesidades que hemos vivido en los últimos 2 años. Bueno, pues hay compañías en este momento que entienden que es el momento de apostar por esto, ¿vale? Otras posibilidades puede ser invertir en nuevos modelos de negocio, invertir en innovación, en mercado. Es decir, esto es un camino que utilizan de alguna forma otras compañías. La ventaja que tienes, pues seguramente a corto, pues estás invirtiendo, igual estás sufriendo también las penurias de la recesión, pero entiendes que tienes gasolina porque estás financieramente más sólido y tienes más margen y más recursos y por lo tanto te puedes permitir hacer esto porque sabes que tú vas a salir probablemente más reforzado que otros, ¿vale? Luego están las compañías del status quo, ¿no? Status quo que de alguna forma no intentan cambiar demasiado nada, ¿vale? Oye, ni reducen muchos gastos y siguen un poco en la dinámica que tenían antes. ¿A cambio de qué? Bueno, contra el margen y endeudándose a veces, ¿vale? Hay muchas compañías que prefieren no reestructurar, no reducir costes o muy pocos y tirar adelante pensando que esto pasará realmente rápido, lo hacen en contra de sus recursos y piensan que seguramente esto les permitirá de alguna forma pues pasar la situación con menos dolor, aunque sea, digamos, metiendo más dinero. Bueno, es una estrategia. Vamos a seguir diciendo que dependiendo la posición relativa de tus competidores y la que tengas en el sector, podría llegar a ser una solución. La cuarta es la salida. Es decir, estos momentos puede ser un momento para desinvertir en el negocio vía liquidación de la compañía o a través de su venta. Se hacen muchas operaciones de compra-venta y hay muchas compañías que prefieren optar por el camino de la liquidación en lugar de seguir invirtiendo en un negocio que ya no quieren seguir gestionando o que ya no va a dar los resultados porque probablemente ya venía, digamos, de una época un poquito complicada, ¿vale? Esto sería un poquito las cuatro posibles estrategias que podríamos estar planteándonos en un proceso de recesión. Quiero ahora mismo que veamos un poco un estudio sobre
Cuando hablamos de reducción de costes, reestructuración, cuando hablamos de inversión, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y si unas u otras, estas estrategias tienen mejores efectos en cuanto a lo que tiene que ver con salir reforzado. Fijaros bien que hay una escuela de negocios, sé, que trabajó con Harvard y que bueno, estuvieron manejando datos de 4.700 compañías norteamericanas, cuál había sido su comportamiento durante 3 décadas en distintas recesiones. Entonces, 4.700, una muestra bastante interesante y un espacio de tiempo suficientemente largo para poder medir la evolución de las compañías y su desempeño asociado a sus decisiones. Bueno, pues es interesante ver que 17% de estas compañías quebraron y un 9% salió reforzada. Eso significa que al final del proceso las compañías estaban más fuertes que al inicio del proceso. ¿Correcto? Vamos a ver cómo lo hicieron, porque a mí me parece especialmente interesante sacar conclusiones de esto. Fijaros bien. Hay básicamente estas compañías elegían 3 decisiones, 3 estrategias. La primera, la de reducir costes y de congelar inversiones. Estrategia defensiva, ¿vale? Que se corresponde un poco a lo del repliegue que comentábamos hace unos minutos. Fijaros bien, es poco eficaz. Solo el 21% de ese 9% salió reforzada. Es decir, aún así un 21%, pero realmente es realmente poco sobre lo que es la muestra, salió mejor haciendo esto que haciendo otras cosas. Es decir, solo reduciendo costes y congelando inversiones en periodo de recesión no tenemos ninguna garantía de que vayamos a salir reforzado. Igual podemos salir tal y como entramos, un poquito peor o mucho peor, pero poco probable que salgamos mucho más fuerte que otros, ¿vale? Vamos a ver otras estrategias. Luego está la estrategia ofensiva, ¿vale? Entonces, eso la eligieron unas compañías que decidieron apostar fuerte por innovación, ¿vale? No redujeron gastos estas compañías, sin reducir gastos y, de alguna forma, seguir invirtiendo pues, en procesos como los que estuvimos comentando hace un momento por las compañías que buscaban la reinvención, ¿vale? Fijaros, es más eficaz este proceso, ya sube, digamos, el ratio a un 26% de compañías que salen reforzadas, ¿vale? Fijaros que hay otra estrategia, que es una estrategia mixta, es decir, compañías que eligen reducir costes y mantener inversiones. Luego veremos que no es sencillo hacerlo, porque esto genera mucha tensión interna. Le quitas recursos a unos o quitas directamente recursos y se los decides poner a otro. Y esto hay que saber gestionarlo y no es fácil. Y los que estáis tomando ese tipo de decisiones en las compañías, vosotros sabéis que no son decisiones fáciles, ¿vale? Pero fijaros bien, son más eficaces que las dos anteriores. ¿Por qué? Porque de alguna forma un 29% de estas compañías que son capaces de acompasar una estrategia con la otra se han reforzado. Fijaros que dentro de lo que son estas estrategias vemos que tenemos en la estrategia mixta, que sería la combinación de reducir costes con invertir, vemos que cada una de estas maneras de reducir coste y tal, hay tres dimensiones. Tú puedes reducir costes haciendo un redimensionamiento de tu empresa, en este caso de tu plantilla. Puedes hacer mejora de tu eficiencia operativa, ahí podría entrar todas aquellas mejoras destinadas a la optimización, la eficiencia y la mejora de la productividad, lo que se dice muy comúnmente, hacer más con menos, ¿vale? Optimización, automatización, eficiencia, bueno. Y luego hacer las dos, que también es una posibilidad, porque hay compañías que optan por una y no optan por otra. Hay gente que reestructura personal, pero trabaja poco lo que tiene que ver con mejoras de la eficiencia operativa. Esto también lo vimos mucho en la crisis anterior. Es verdad que las compañías igual que entonces no tenían los niveles de automatización que tenían que tener, igual tenían sobredimensionamiento de algunas plantillas. Yo creo que eso hemos aprendido mucho en los últimos años y las compañías están mucho más, yo diría, más slim, mucho más afinadas, ¿vale? Entonces, bueno, la realidad es que se podía hacer las dos, tanto optar por una cosa como la otra. A la hora de invertir también habían tres opciones.
Invertir, cuando decíamos seguir invirtiendo, pues en procesos, todo lo que tiene que ver con cosas que tienen con marketing y desarrollos de mercado, pues todo lo que es crecimiento de países, desarrollo de nuevos productos, estrategias de pricing, estrategias de gama, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es una invertir. Oye, meto más, desarrollo en un mercado, desarrollo nuevos productos, me meto en nuevas categorías, amplio familias, etcétera, ¿vale? Lo otro es meternos en operaciones de M&A, de fusiones y adquisiciones, porque son propicias en estos momentos y compañías que tenían previsto hacer esto, pues ven seguramente que el entorno favorece o fomenta que se pueda precisamente hacer esto más rápidamente en estos momentos. Y otras maneras sería hacer las dos, una cosa a la otra. O sea que realmente tenemos 9 combinaciones posibles. De las 9 combinaciones, no vamos a entrar en analizarlas todas, vamos a quedarnos con una que es la más eficiente de todas. La más eficiente y que nos da un resultado de un 37% de compañía que salen reforzadas es las empresas que a nivel de costes se centran en la eficiencia operativa y hacen todo lo que tiene que ver con inversión, que es operaciones de M&A y inversión en lo que es desarrollo de mercados o de cliente, ¿vale? Fijaros bien que la eficiencia operativa lo que muestra es que tiene mucho recorrido para las empresas y que probablemente los tiempos que apremian pues son un inductor para acelerar procesos de automatización. ¿Qué se está haciendo hoy? Pues curiosamente estaba leyendo ayer el informe de los CEOs a nivel mundial de KPMG. Quería ver exactamente en qué medida las decisiones que se estaban tomando iban en esta línea. Pues todo lo contrario. Pese a que en los 12 próximos meses se preveía una recesión, pero que el 64% de los CEOs considera que iba a ser suave, sin embargo, otros datos del informe creo que apuntaban que el 86% o 90% de las compañías estaba paralizando sus procesos de transformación digital, sus programas de ESG, etc. Por lo tanto, iría un poquito en contra de lo que serían las buenas prácticas para salir reforzado, ¿vale? Creo que tendríamos que tener en cuenta varias cosas a la hora de poner en marcha estas prácticas. Y yo en este caso os he puesto aquí 3. Lo primero es gestionar bien la tensión entre reducir los costes e invertir. Os apuntaba hace un momento que no es fácil o bien eliminar unidades de negocio o reestructurarlas mientras a la vez estamos invirtiendo en otros mercados. O sea, se tiene que tener la estrategia muy clara, tiene que estar muy aceptada por el equipo y perfectamente ejecutada para que la gente realmente entienda el por qué estamos haciendo esto, ¿vale? Los procesos de salir reforzado lo que buscan es eso, es asegurar el futuro de nuestras compañías. Por lo tanto, nos obliga a tomar determinadas decisiones, pero esas decisiones tienen que ser compartidas. Para compartirlas, tenemos que aprender a tomarlas con nuestro equipo. Eso nos obliga a generar debates internos en el cual pues, hay que seguramente escuchar opiniones en pros y en contra. Está claro que luego al final el Consejo de Administración tiene que tomar la decisión, su director general tiene que proponérsela o él mismo tomarla, si la puede tomar, pero tenemos que empezar a tomar esas decisiones de gran calado en nuestras organizaciones, intentando llegar a un cierto nivel de consenso, por lo menos basado en el compartir la información y el por qué y el para qué hacemos las cosas. Porque la gestión de esa tensión va a ser fundamental para que eso se haga de una forma exitosa o no. El segundo punto es no tocar las competencias esenciales. Las competencias esenciales son aquellas actividades, proceso que tiene una compañía que le ayudan a construir ventajas competitivas. Aquello que es capaz de producir aquel valor por lo que nos compra el mercado. Puede ser una serie de procesos que si además están exactamente muy bien combinados entre sí, pues no sé, diseño con comercial en cuanto a la velocidad de captar nuevas tendencias del mercado y llevarlo a producto, si el proceso está muy hilvanado y muy bien montado hasta que podamos lanzar producto rápidamente, eso podemos decir que igual tenemos allí una competencia esencial.
Todo el mundo no consigue tener, todo el mundo tiene competencias esenciales, pero todo el mundo igual no las tiene igual de bien combinadas. ¿Qué sucede si tú haces un proceso de reestructuración? Pues dependiendo de lo que estás tocando, podrías estar poniendo en peligro tu propuesta de valor, tu ventaja competitiva, porque estarías igual tocando a nivel de coste algún aspecto que puede influir decisivamente en el desempeño de tu modelo de negocio, que es lo que en el fondo baja en el valor por el cual los clientes te están comprando. Por lo tanto, hay que ser enormemente vigilante con todo lo que tiene que ver con nuestras competencias esenciales. Y el tercer punto, pues hay que decidir el equilibrio entre reducir demasiado los costes o invertir demasiado mucho también en lo que es las inversiones. Y este dilema, pues es un dilema que hay que tratar de manejar de la mejor manera. ¿Vale? Al principio de nuestra sesión hemos estado hablando de los factores coyunturales como, digamos, inductores de la recesión, y decíamos que estaban siendo igual magnificados por algo que era mucho más estructural y que viene ya desde un tiempo, que son todos los procesos de necesidad de digitalización de las compañías, la puesta en marcha de todo lo que son los criterios ESG con carácter previo a probables regulaciones, pero seguramente respondiendo a una demanda evidente de muchos mercados y de consumidores, todo lo que es la gestión del talento, que es elementos esenciales que van a tener un impacto muy importante en el futuro de nuestras compañías y que tenemos que tener en cuenta porque van a afectar mucho, digamos, lo que es el dinamismo de nuestros sectores. ¿Por qué? Porque nuestros sectores son un reflejo, ¿cómo decirlo? Los sectores a los que pertenecemos son mucho más permeables a los factores externos que lo eran antes, cada vez más. Entonces, si estas tendencias, estas y otras, cada mercado tiene, por ejemplo, los cambios de hábitos de los consumidores o sus preferencias de consumo o hábitos, es otra tendencia acelerada que conviene tener en cuenta cada vez más, porque está alterando el ciclo de vida de muchos productos y para muchos negocios es algo fundamental. Por lo tanto, todas estas tendencias están afectando a estos sectores hasta el punto que nos encontramos que la situación de estabilidad o de dinamismo de nuestro sector es otro elemento que es muy importante que tengamos en cuenta para tener en cuenta las estrategias que debemos adoptar. Fijaros, voy a compartir con vosotros esta transparencia, creo que la veis bien. Ahí intentamos representar pues, precisamente esto, es decir, la fuerza de los cambios, que va a más, y cuando hablamos pues, de los cambios, pues esto, lo que estábamos apuntando en estos momentos, ¿no? Y luego, lo que tiene que ver con las barreras de entrada. Las barreras de entrada es aquello que hace que un sector pueda de alguna forma ser más o menos estable. A más altas barreras de entrada, más estabilidad tiene un sector. Más bajas son las barreras de entrada, más dinamismo tiene un sector. Entonces, ¿qué son las barreras de entrada? Pues las barreras de entrada son varios elementos. Aquí os apunto algunas de las cuestiones que pueden ser. No sé si lo veis bien. Lo puedo hacer un poquito más grande, por si los que estáis viendo. Pues eso, economías de escala, requisitos de capital, costos de cambio. Estos son barreras de entrada. Entonces, ciclo de vida. Por ejemplo, una pregunta que nos podemos hacer para saber si yo estoy en un sector estable o en un sector dinámico es, oye, ¿conozco todos mis competidores? ¿Son siempre los mismos? ¿O están cambiando el número de competidores o están habiendo muchas fusiones? Oye, ¿el ciclo de vida de mi producto es suficientemente largo? ¿O están cambiando mucho los productos porque aparecen, de hecho, nuevos productos y nuevos jugadores en el mercado? Bueno, pues estos son elementos que marcan, que condicionan las barreras de entrada. Cada vez hay más empresas que estaban antes operando en entornos relativamente estables y que de repente se encuentran en entornos que son mucho más dinámicos. No os voy a hablar ya de los entornos muy dinámicos, que son sobre todo sectores en los que hay una componente tecnológica muy importante y que de alguna forma están permanentemente en cambio, que realmente los beneficios se consiguen cuando se es capaz de escalar muy rápidamente
el negocio gracias a la digitalización, son negocios de muchísimo volumen. Hay que cambiar esta estrategia completamente. Las ventajas competitivas son transitorias, es decir, realmente no son ventajas competitivas que se mantienen durante el tiempo, sino igual cada año las tienes que ir cambiando porque el mercado va a estar cambiando. Bueno, estos son igual situaciones extremas, pero la realidad es que en los entornos que vemos a nuestro alrededor, pues hemos pasado de entornos relativamente estables a realmente entornos cada vez más dinámicos, en el cual pues, se producen muchas fusiones, no son de fusiones de competidores, fusiones de proveedores, lo que te está alterando muchas veces todo lo que son las cadenas de suministro y las aprovisionamiento de materia prima, fusiones de cliente, lo que está haciendo que de algunos los niveles de dependencia a clientes en algunos casos se está incrementando, los ciclos de vida de producto requieren, digamos, permanente innovación en los mismos. Esto de alguna forma, estaba leyendo algún comentario que me está diciendo se está viendo bien, sí, todo bien, ok, vale, ahora creo que se está viendo hasta mejor el LinkedIn o cual, o sea, qué fenomenal. Vale, es que me había despistado con los comentarios, no estoy habituado a mirar comentarios mientras estoy haciendo una exposición y por lo tanto, vale, yo creo que ahora se ve mucho mejor. Vale, ok. Por lo tanto, creo que es extremadamente importante de que analicemos cómo está evolucionando el sector. Entonces, aquí hay otra conclusión que quiero que tengáis en cuenta. De hecho, no sé si lo veis aquí, porque no voy a poder detenerlo. Tengo un artículo en mi blog que dice cómo decidir tu estrategia en tiempos difíciles. Aquí yo propongo 30 propuestas de estrategia en función de si estamos operando en un sector estable, si estamos operando en un sector dinámico o si estamos operando en un sector muy dinámico. También el artículo entra más en los conceptos de qué es un sector estable, qué es un sector dinámico. Realmente no puedo hacer ahora porque si no se me va a ir la hora, ¿vale? Pero os propongo 30 estrategias distintas porque no compites igual en función del nivel de dinamismo de tu sector. Y también es interesante verlo porque igual hay sectores que para nosotros podrían ser nuevos y que podría ser interesante para penetrar. Ojo, puede ser la manera que tienen otros competidores de surgir en nuestros sectores, porque en la medida que las barreras de entrada van bajando, es más fácil poder entrar en un sector. De todos es conocido los procesos que se llaman la disrupción. La disrupción ocurre, se produce precisamente cuando aparece un nuevo jugador, que no es un jugador convencional, no es un competidor conocido hasta ahora y que surge con una propuesta de valor, un producto, un servicio, generalmente con un desempeño, un rendimiento inferior a los estándares de calidad aceptados en este sector y por lo tanto en los que los principales clientes no suelen prestarle más atención a este producto y a estos competidores. Sin embargo, se van posicionando en determinados segmentos de clientes no demasiado bien atendidos, que van adoptando estos productos y que poco a poco estos productos van mejorando y llega un momento que pueden llegar a quedarse o llamar la atención de lo que son los clientes tradicionales del sector, porque estos productos novedosos han ido mejorando en prestaciones, han mejorado el rendimiento y se convierten en los productos adoptados por los tradicionales clientes. Los proveedores tradicionales se quedan a veces fuera de juego. Esto es un concepto muy interesante, porque hay que estar analizando permanentemente lo que está pasando en tu sector. Tienes que saber lo que están haciendo tus competidores y lo que están haciendo otros jugadores que están intentando entrar en tu sector. Habitualmente ese tipo de propuestas las tratamos con un cierto desdén. No les demos demasiada credibilidad ni las tendemos a respetar. Hay un autor muy interesante que os recomiendo su lectura, Clayton Christensen, que escribió un libro que se llama El dilema de la innovación. Es el que acuñó el término de disrupción, porque eso es un proceso disruptivo. Esto es un proceso disruptivo, no otras cosas que oímos, que a veces la palabra disruptivo la maltratamos bastante. La disrupción se produce cuando un producto inferior acaba convirtiéndose con el tiempo en el referente de un sector. Es un producto que no se ha visto venir y que ha sido tradicionalmente despreciado. Por lo tanto, fijémonos bien en la medida que el dinamismo de nuestro sector se acentúa en lo que están haciendo no solamente nuestros competidores tradicionales, sino otros jugadores fuera del mercado. Hay un concepto que yo os quiero de todas formas transmitir, creo que es muy importante, es este. En momentos de confusión, foco en el cliente. Es decir, a mayor dinamismo, focalízate en el cliente. Porque es verdad que en un mercado estable, los clientes van a seguir, o sea, se les ve venir, sus demandas están claras,
cómo esperan recibir su producto, su servicio, es conocido, y si tú lo haces bien y tú estás posicionado, lo normal es que tú te mantengas durante tiempo en un mercado. De hecho, el que nuevo jugador tiene que hacer, bueno, lo veis en las estrategias que os decía en el blog, ¿no? Pero hay que hacer cosas muy particulares para intentar desbancar estos jugadores. Pero en la medida que el mercado se vuelve muy dinámico, porque tiene todos estos cambios que apuntábamos hace un momento, realmente es difícil saber por dónde ir. Entonces, ahí la regla sería, focalícenos en el cliente. ¿Qué significa focalízate en el cliente en tiempos de confusión? Significa mirar algo menos lo que hacemos y observar un poco más el comportamiento del cliente. ¿Qué espera? ¿Qué no espera y no sabe? ¿Cómo usa nuestro producto? ¿Qué necesita que ahora mismo nadie le está resolviendo? Es decir, deberíamos estar observando. A veces los clientes, la gente dice, no, yo hago encuestas y no saco nada y no me dicen nada. A veces los clientes no nos dicen nada porque no tienen nada que decirnos. Es Steve Jobs que decía que tus clientes no son quien te tienen que decir lo que tú necesitas aportarles a ellos, lo tienes que saber tú. Entonces, los clientes no siempre son capaces de verbalizar lo que necesitan, porque a veces están contentos con lo que tienen. Sin embargo, hemos visto que a veces surge de repente una nueva forma de resolver un problema tradicional y aceptan esta nueva solución. Por lo tanto, lo que tenemos que empezar es más que o no solamente preguntarles, sino también observar. Observar cómo usan el producto, cómo compran otros productos, cómo usan otros productos. Tenemos que empezar a hacer procesos de observación mucho más integrales de cómo hacen nuestros clientes su negocio o sus negocios. Deberíamos de plantearnos el objetivo de intentar dar un salto cualitativo importante en el nivel de seguridad y de comodidad del cliente en contacto con nosotros. Deberíamos de revisar toda esta experiencia del cliente en contacto con nosotros y poder llegar a estandarizar al máximo todos estos procesos, intentando buscar pues, mecanismos o formas de hacer diferentes, novedosas, que se pueda anticipar si es que no podemos de momento tocar el producto. Pero quedemos con la idea, en momentos de confusión, foco en el cliente. Gary Levine, el fundador de una startup, dijo una vez una cosa que me gustó mucho, es enamórate de los problemas de tu cliente, no te enamores de tu producto. Tenemos la tendencia de estar muy enamorados de lo que hacemos, de lo que hemos conseguido, de nuestro producto. Genial, nos encanta. Gary Levine dice, el cliente está cambiando permanentemente. Lo que quiere, cómo lo quiere, dónde lo quiere. El cliente es imprevisible. Sus problemas cambian. Si nos enamoramos de los problemas de nuestros clientes, ya iremos haciendo el producto. Si lo que nos empeñamos es ofrecerle el mismo producto a un cliente que va cambiando, vamos a generar fricción, acabaremos vendiendo menos y reaccionaremos, digamos, de manera tarde, ¿vale? Muy bien, vamos a avanzar un poco, porque se me va el tiempo, evidentemente ya me lo imaginaba ya. Vamos a pasar a la segunda parte, va mucho más rápido ahora, esta parte era más larga, ahora vamos un poco más rápido. Decíamos, prepárate para lo peor y espera lo mejor. Lo espera lo mejor era la segunda parte de la frase de este proverbio en inglés. Bueno, esperar lo mejor no significa tener una actitud de ingenuidad y de esperar a ver lo que pasa. No es lo que hay detrás de este mensaje. Esperar lo mejor tiene que ver con anticiparnos a lo que puede suceder. Fijaros que decíamos al principio de nuestra sesión que no se puede predecir porque existe una esencia objetiva de información y por tanto no podemos predecir sucesos ni comportamientos de tendencias ni de nada, es imposible, la predicción no es algo humana y por lo tanto, fijaros con la cantidad de circunstancias que en estos momentos cualquier afectación una afecta a la otra, por lo tanto la cantidad de variables a tener en cuenta serían tanta que, bueno, no tiene sentido dedicarle tiempo a esto. Lo que sí debemos de hacer un esfuerzo es en mejorar nuestros modelos de previsión. Y eso sí que es posible que podamos mejorar la previsión.
Si hacemos mejoras de previsión, ahora veremos cómo podemos hacer. Si mejoramos nuestros sistemas de previsión, lo que podemos conseguir es llegar a anticiparnos. Es decir, era un poco como cuando íbamos a los exámenes, ¿no? O sea, había gente que se preparaba con tiempo y hay gente que ante el examen, de alguna forma, se ponía a estudiar y muchos lo conseguían. Bueno, pues hoy decimos es que no sabemos cuándo va a estar el examen y por lo tanto no sabemos cómo nos van a pillar, si preparados o no. La cuestión es que los cambios están sucediendo en tanta velocidad, se habla de cambios exponenciales en lugar de cambios lineales. Algún día quiero hablar también del concepto de la exponencialidad, de las organizaciones exponenciales, cómo las tecnologías exponenciales están irrumpiendo muchos negocios y precisamente porque llegan a una velocidad que no hemos sido capaces de prever porque es exponencial y nuestras mentes no están preparadas para medir la exponencialidad. Nosotros tenemos una mente lineal, proyectamos a futuro el paso del tiempo teniendo en cuenta a qué velocidad ha pasado el tiempo en el pasado. Y esto, claro, el cambio hacia futuro es exponencial, ya lo estamos viendo. Tecnologías que hace 3 años todavía estaban en pañales, pues ahora mismo se están convirtiendo ya en productos. Necesitamos hacer ejercicios de predicción porque los tiempos de reacción son cada vez más cortos. Entonces, ¿cómo podemos hacer previsión? Yo creo que tengo aquí algo. Muy bien. Os voy a hablar de la paradoja información-acción para que la veáis bien. Voy a ampliar un poquito más, que no la veis solamente así, porque cuando hay texto un poco más pequeño, pues si lo meto tal, no la veis bien, ¿no? La paradoja información-acción es algo que pone de alguna forma en equilibrio dos comportamientos. El comportamiento más visionario de aquel que necesita poca información para actuar y por lo tanto tiene tiempo de actuar, porque nadie está moviéndose ahora mismo, no está sacándole partido a una oportunidad, y aquel que necesite que pasen muchas cosas, que se confirmen muchas cosas para tomar una decisión. Entonces se genera, digamos, esta cruz, es decir, cuanto menos información tengo, más libertad de acción tengo tiempo para decidir y tengo espacio para decidir y puedo tomar decisiones sobre oportunidades y sobre tendencia, y cuando realmente toda la información ya está disponible, pues ya pasa el tren. O sea, la oportunidad está ahí. Seguramente puede ser todavía alguna oportunidad en algún sector, pero seguramente ya está todo el mundo subido en ese tren. Por lo tanto, tu libertad de acción es mucho peor. Entonces, ¿dónde estamos cada uno de nosotros? Evidentemente nadie es o visionario conservador, dependerá. En aspectos de tecnología igual uno es más conservador, igual en aspectos de criterios ESG, medioambientales y sociales, igual uno es un poco más visionario. Lo que tenemos que aprender es a saber anticiparnos, abriendo nuestros espectros de fuentes de información y de debate en nuestra propia empresa y o con externos que nos alimenten, nos realimenten para que podamos intentar tomar decisiones con un máxima anticipación, porque las oportunidades de negocio van a estar de ser los primeros que se suben. O sea, ¿hay una oportunidad de negocio ahora en las cuestiones como temas de sostenibilidad? Pues seguramente, pero dentro de nada, como va a estar regulado, esto ya no será una diferenciación para un posicionamiento de una empresa. Es más, va a llegar a ser un momento algo totalmente obligatorio y que si hay cosas que no hacemos, tendremos acciones. Pero, oye, ¿qué están haciendo nuestros clientes en estos momentos? ¿Qué podemos hacer nuestros proveedores? ¿Cómo podemos avanzar? ¿Nos puede dar una diferenciación de cara a nuestros grandes clientes que seguramente nos van poco a poco a empezar a exigir esto? O, bueno, ya veremos el año que viene, bueno, lo vamos mirando, vamos haciendo 4 cosas para salir lo que se llama habitualmente y malamente el greenwashing, ¿no? Que es, desgraciadamente, es lo que se recurre en algunas compañías para aparentar ser, pero no soy. Bueno, probablemente, ¿por qué? Porque seguramente necesitan tener más evidencias de que esto va a tener un impacto relevante. Y sin embargo, cuando tengamos todas estas evidencias, pues ya no habrá oportunidad. Por lo tanto, en la paradoja información-acción, en este proceso de evaluar y de estimar los riesgos que hay detrás de cada tendencia, porque claro, una tendencia se convertirá en un riesgo, en una oportunidad, dependiendo de las acciones que hagamos. Si no tomamos acción de forma proactiva para convertirlo en una oportunidad, igual al final se llega a convertir en un riesgo para nosotros. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es hacer procesos internos en el cual
de forma estructurada y regular hagamos análisis de las distintas variables y se tiene que debatir en equipo, se puede meter gente de fuera que nos puede llegar a inspirar sobre determinados temas de clientes o temas de sostenibilidad, sobre temas de tecnología, porque lo que aparentemente no tiene por qué ser relevante en nuestro negocio hoy, igual mañana sí es relevante. Por lo tanto, el estar en contacto con el exterior mucho y bebernos de esto y de decidir con nuestros equipos y de llegar a cuantificar, oye, ¿cuál es la probabilidad de que esta tendencia fructifique en menos de 3 años? ¿Cuál es el impacto que nos podía ocasionar si no hiciéramos nada? Sería interesante. De hecho, es un proceso que animo y hago con muchos de mis clientes de buscar de alguna forma hacer ejercicios, trabajar sobre escenarios, mapas de riesgos con sus escenarios para ver, oye, ¿cuáles son las tendencias que hay en el mercado en nuestro sector que podrían tener? Claro, la inflación es una tendencia, está ahí, ¿eh? Ahí ya solo nos toca actuar. Pero otras tendencias que pueden existir y que van a tener un impacto a medio plazo, tenemos que empezar a hacer ejercicios de anticipación. ¿Para qué? Para prepararnos, porque aquí igual están las oportunidades que nosotros necesitamos encontrar. ¿Vale? Vamos a ir pasando. Muy bien. Bueno, vamos ya acabando. La tercera parte de nuestra pequeña charla es gestiona lo que venga. ¿Vale? Hemos visto la de prepararnos, hemos visto lo de esperar lo mejor, haciendo ejercicios de previsión de lo que puede suceder para preparar nuestro equipo, nuestras organizaciones a cambio para capturar oportunidades. Y ahora vamos a hablar de gestiona lo que venga. Gestiona lo que venga, ese es el trabajo del director general, ese es el trabajo del CEO, esto es lo que debemos hacer. Esto más que nunca es más complicado que nunca. ¿Por qué es más complicado que nunca? A ver, es más complicado que nunca, bueno, eso lo veré ahora, pero porque en estos momentos, yo diría que más que ante un reto de tecnología, en estos momentos en las empresas estamos ante un reto de gestión, ¿vale? La tecnología es un factor acelerador del cambio, pero realmente el reto en la compañía es gestionar el cambio que supone la adaptación a todos los factores externos que nos están tensionando. Esto es el mayor reto en estos momentos en las organizaciones. La dificultad que tienen compañías a seguir el ritmo está marcado porque precisamente no estamos gestionando todo como deberíamos. Es verdad que nunca vamos a ir tan rápido como va la tecnología, no podemos apostar por todas las tecnologías, no podemos estar en todas las tendencias ESG a la vez, porque la compañía tampoco tiene tantos recursos, pero tenemos que aprender, como os decía cuando hablaba de mapa de riesgos, de hacer apuestas en algunas cosas, e ir firmemente y sobre todo ejecutar con rapidez. Cuando hablo de que la gran tendencia en estos momentos, el gran reto es un reto de gestión, es porque necesitamos compañías que ejecuten, que decidan y ejecuten con mayor rapidez. Este yo creo que es el gran reto en el siglo XXI del líder de la empresa. Conseguir que la organización ejecute con rapidez. Y para ejecutar con rapidez tenemos que entender y aceptar por qué hacemos las cosas. ¿Cuál es el sentido que tiene esa decisión? ¿Y qué va a ocurrir si no lo hacemos? O sea, tenemos que empezar a crear ese sentido de urgencia. En algunos casos, el otro día estaba dando una formación en APD y invitamos al director general de una compañía importante de la provincia, una compañía que ha multiplicado por 10 su EBITDA en los últimos 8 años. Y él me decía que él tuvo que crear un sentido de urgencia, a veces casi construyendo sobre la base del miedo, diciendo, nuestro negocio en 10 años va a desaparecer. Muchas veces el miedo, la urgencia, es el inductor que puede hacer que se conciencie, a veces desde los propios accionistas, que a veces son los que también van a atender a que el negocio se mantenga y que siga generando, digamos, las rentabilidades que tenían daño, ¿no? Pero es verdad que los propios equipos directivos, los propios clientes, los stakeholders generalmente, si la compañía va bien, no queremos tocar nada.
Claro, si las cosas van mal sí que estamos más dispuestos a hacer cosas, pero cuando las cosas van bien es más difícil tomar esas decisiones. Sin embargo, el que hoy nos vaya bien no garantiza que vayamos a seguir yendo bien dentro de unos años si algunas de estas olas del cambio provocadas por las tendencias de las que estamos hablando se nos lleva por delante. Y por lo tanto, tenemos que revisar este reto que yo hablaba de reto de gestión, que es, pues de alguna forma, cómo estamos organizados, cuál es la cultura de nuestra compañía, cuáles son los hábitos que tienen nuestras personas en las organizaciones. Es decir, es un to-do fundamental de la dirección. Tenemos que estar en la estrategia, podemos estar en la ejecución. En otro directo os propondré hablar precisamente de qué es más importante, si es más importante una cosa o la otra, o quién es quien hace realmente la estrategia en la compañía. Si el equipo no tira, si el equipo no cree, si el equipo no comparte, de nada sirve la estrategia. Fijaros, yo aquí tengo la definición de la estrategia. Eso es la estrategia. La estrategia es decidir entre distintas opciones con apuestas valientes para ganar el mercado. Esto es lo que tenemos que decir, pero si tú para decidir tienes que renunciar, evidentemente no puedes ir a todo. Cuando vas a todo, te vas a quemar, vas a consumir muchos recursos, vas a despistar a tu equipo. Tienes que hacer apuestas sobre algunas cosas y otras no las vas a poder hacer. Vas a tener que hacer apuestas valientes, significa que vas a tener que asumir riesgos. Esto es innovación. Acordaros, innovación. No existe innovación sin el riesgo. Corta este concepto, si no es mejora continua. Decía el profesor Xavier Ferraz de SADE, él se insiste mucho en decir, si no hay riesgo es mejora continua, con el riesgo es innovación. Entonces, tenemos que hacer apuestas valientes. Entonces, para que nuestros equipos acepten entrar en esas apuestas valientes para ganarle al mercado, que es salir reforzado de la situación, necesitamos ganarnos al equipo, necesitamos empezar a compasar los tiempos y para eso tenemos que gestionar el cambio de la organización. Y esto es un proceso que depende mucho, mucho del CEO. Y no es un ejercicio que podamos demorar, no es algo que podamos posponer a después, porque lo que es inédito hoy ya ni siquiera es la cantidad de cambios que hay, es la velocidad a la que se produce el cambio. Entonces, si el cambio se produce más rápido de lo que nuestra organización se mueve, va a acabar colapsando. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que acabar de ver. Por lo tanto, y para concluir un poquito nuestra ponencia, porque creo que efectivamente ya es la última slide, para concluir un poquito nuestra ponencia, quiero animaros a que, reflexionéis el tiempo que estamos viendo, cómo está afectando a vuestras compañías, decidáis qué tipo de estrategia seguir en base a lo que es la situación coyuntural que estamos viendo en estos momentos. Yo os he dado una serie de tips para ver qué podéis hacer y cuáles son las que más probabilidad de éxito o de salir reforzado tienen. No descuidemos en paralelo de atender todo lo que son los cambios más estructurales que se están produciendo. No retrasemos incorporar y dotar nuestras compañías de todos estos recursos que tienen que ver con tecnología para automatizar procesos, para encontrar ventajas competitivas en nuestro modelo de negocio, no solamente para lo que se ve habitualmente, lo que se ve habitualmente, pues procesos de automatización industrial, que para mí, yo entiendo que esos son procesos ya de mejora continua, es decir, que nuestras compañías tienen que estar súper automatizadas, pues desde luego, lo que tenemos que plantearnos es, oye, en nuestro modelo de negocio podemos digitalmente empezar a vender, podemos empezar a producir de forma diferente, ahí es donde tenemos que empezar a iniciar esta reflexión. Y para eso necesitamos un equipo que tenga ganas, de alguna forma, de ser de manera intrépida, pues intentar abordar este tipo de nuevos proyectos, porque si solo vivimos para mantener nuestro core, pues nuestro core lo vamos a mantener, pero nadie nos asegura que en el medio plazo vamos a poder tener nuestro core asegurado. Por lo tanto, yo os diría, a modo de conclusión, que, bueno, pues no estemos preocupados por lo que está sucediendo, sino estemos ocupados a precisamente trabajar en lo que en estos momentos demanda nuestras compañías sin descuidar el futuro de las mismas. Es decir, el presente lo tenemos que salvar, pero tenemos que preocuparnos del futuro de nuestras compañías y esa es la labor del CEO. Es decir,
No podemos estar todos metidos en el business as usual, no podemos estar todos metidos en el core. Claro que hay que atender el día a día, eso es lo que demanda el mercado, pero tenemos que generar espacios de tiempo para pensar en el medio plazo, porque el medio plazo va a llegar más rápidamente e igual no estamos preparados.